Estábamos hablando de las variables aleatorias como una función cuyos elementos del dominio es el espacio muestral y como imagen son números reales. En otras palabras, es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral un número real y que esa variable aleatoria podía ser discreta o continua. ¿Hasta ahí estamos? Bien, dijimos que una distribución de la variable aleatoria con la que estuvimos trabajando la clase pasada era la forma de campana. ¿Cómo se llama esa distribución en forma de campana? La de Gauss, la distribución normal, muy bien. Y la distribución normal es una distribución biparamétrica porque tiene un parámetro de posición y un parámetro de dispersión. El parámetro de posición estaba representado por ¿qué número? Por la media y se ubicaba en el centro de la campana. Y el parámetro de dispersión estaba representado por ¿quién? Por la varianza, sigma cuadrado. Y eso tenía que ver qué tan chata era la campana. A medida que la varianza era mayor, la campana como que se iba achatando y desplazándose más sobre el eje de las abscisas. Pero había una distribución normal que tenía media cero y varianza 1. Esa distribución normal, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la distribución normal que tiene media cero y varianza 1? La normal estándar. Y cualquier valor de cualquier distribución normal a través de la estandarización se puede transformar en un valor de una normal estándar. Y estuvimos haciendo ejercicios sobre ello. ¿Sí? Y ustedes en el práctico tienen un montón de ejercicios para trabajar con una distribución normal cualquiera y calcular probabilidades utilizando la distribución normal estándar. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy van a ser distribuciones en el muestreo. ¿Qué quiere decir las palabras distribuciones en el muestreo? Hace referencia a la distribución de probabilidad de los estimadores. Hace referencia, repito, a la distribución de probabilidad de los estimadores. ¿Quién es el estimador de mu? Esto es una pregunta. ¿Quién es el estimador de mu? En una de las primeras clases habíamos visto la diferencia entre parámetros y estimadores. Los parámetros se calculan utilizando la población completa a través de un censo y los estimadores se calculan utilizando todos los elementos de ¿qué? De la muestra. Entonces, de la población obtenemos parámetros y de la muestra lo que obtenemos estimadores. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de dos tipos de media, la media poblacional y la media muestral. ¿Quién es el estimador? Según lo que dijo, según la respuesta de Leonardo, ¿a quién le toca ser estimador? ¿La media poblacional o la media muestral? Muy bien, la media muestral es un estimador. Tengo la varianza poblacional y la varianza muestral. ¿Cuál es el estimador ahí? Muy bien, y recuerden que para la media muestral la simbología matemática era X barra y para la varianza muestral la simbología era S al cuadrado. Y si ustedes trabajaron con el Infostat le permitía calcular dos varianzas, una que divide por n, que es la poblacional, y una que dice n-1, que esa sería el S cuadrado.
Entonces, tanto x barra como s cuadrado son estimadores. Entonces, vuelvo a repetir el concepto de distribución del muestreo. Se refiere a la distribución de probabilidad de los estimadores. Por ejemplo, de la media muestral, de la varianza muestral, de la x barra y de la s cuadrado. Bien, vamos a concentrarnos por ahora en la media muestral. La media muestral tiene dos tipos de distribuciones y depende si la varianza poblacional es conocida o desconocida. Si la varianza poblacional sigma cuadrado es conocido, la distribución de muestreo de la media muestral es la distribución normal. Es la primera flechita de la diapositiva. ¿Cuándo la distribución de muestreo de la media muestral será la normal? Si la variante es conocida. ¿Cuándo la distribución de muestreo de la media muestral será la t de student? Cuando la varianza poblacional sea desconocida. ¿Qué diferencia hay entre una distribución normal y una t de student gráficamente, chicos? Gráficamente, tanto la normal como la t de student son dos distribuciones en forma de campana. Pero la t de student es un poco más aplastada que la distribución normal. Ambas son campanas, pero la t de student es más chata que la distribución normal. Y la t de student tiene algo que se llama grados de libertad. Ahí les voy a compartir pantalla para que veamos en el impostar gráfico de distribuciones t de student. ¿Y qué pasa con eso que dije yo recién de los grados de libertad? Generalmente los grados de libertad, si se trata de una muestra trabajando con una muestra de una población, va a ser el tamaño de la muestra menos 1. N menos 1. El tamaño de la muestra menos 1. Entonces, fíjense, chicos, ahora comparto con ustedes la pantalla del impostar. Si voy a graficar, acá puedo graficar la primera que me viene por defecto, normal, t de student. Y acá en la ventanita de la derecha que dice 3 por defecto son los grados de libertad. Supongamos que tenemos una t de student que fue tomada de una muestra de tamaño 25. Entonces, los grados de libertad va a ser 1 menos, 24. Le doy a aceptar y me grafica una distribución t de student, una campana, a 24 grados de libertad. Supongamos que quiero poner una que sea de una muestra de tamaño 10. Si es 10, la muestra, ¿cuántos serán los grados de libertad? Muy bien. Entonces pongo 9. Entonces fíjense ahí cómo se acható un poquito más. La más chata es la de 9 grados de libertad. ¿Se ve bien? Hay dos, la que está a 24 grados de libertad, que es la más alta, y la que está un poquito más chata es a 9 grados de libertad. ¿Se ve? ¿Se ve que hay dos campanas? Bien. Y así puedo seguir dibujando campanas distintas, cambiándole los grados de libertad. Supongamos que pongo una muestra de tamaño 3, para exagerar. Entonces los grados de libertad son 2. Y ahí tengo la más chata, que es esta que está acá, con colas más pesadas se le dice, es la que tiene 2 grados de libertad. Entonces es una característica importante. A medida, en la distribución t de student, ¿no? A medida que los grados de libertad disminuyen, la campana se hace más chata. Anoten eso. En una distribución t de student,
A medida que los grados de libertad disminuyen, se hace más chata. Entonces, la media muestral, la X barra, tiene dos distribuciones de muestreo posibles. La normal, si conocemos cuánto vale el sigma cuadrado, con mu y sigma cuadrado, o la distribución T de student si sigma cuadrado es desconocido. Pero lo que tengo que conocer, y cosa que se conoce siempre, son los grados de libertad porque es n-1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Que las dos primeras es para la media muestral, caso conocida la varianza y desconocida la varianza poblacional. Genial. La otra distribución del muestreo que nosotros vamos a ver es una que se llama chi cuadrado. Esa es la distribución de muestreo cuando el estimador se trata del S cuadrado, de la varianza muestral. En otras palabras, la distribución de muestreo de la varianza muestral es chi cuadrado. Ya hablé sobre las medias, las X barra ya es estas dos primeras flechitas. Ahora me paso al S cuadrado, que es la varianza de la muestra. Entonces tiene distribución chi cuadrado. Y la distribución chi cuadrado es una distribución gráficamente asimétrica a la derecha. ¿Qué quiere decir asimétrica a la derecha? O sesgada a la derecha. ¿Qué quería decir? Bueno, ya lo vemos entonces. Queda latente esa pregunta. Entonces una distribución asimétrica a la derecha y solamente asume valores en el eje X positivo. Tanto la normal como la T de student abarca todo el eje X. En cambio, la chi cuadrado solamente abarca el eje X positivo. Y también tiene grados de libertad, generalmente n-1. Y ahora voy a compartir pantallas para que veamos cómo es la forma gráfica de una distribución chi cuadrado que no es en forma de campana, sino asimétrica a la derecha. Acá voy a graficar una distribución chi cuadrado, acá está la chi cuadrado, y acá voy a poner los grados de libertad. Vamos a hacer el jueguito. Si el tamaño de la muestra es 25, los grados de libertad son 24. Y fíjense que eso no es una campana. Se parece, pero no lo es. Tiene una simetría a la derecha. Supongamos que tengo un tamaño de la muestra 10 como recién. Los grados de libertad va a ser 9. Fíjense en cómo queda. Esta es la de 24 grados de libertad y esta es la de 9 grados de libertad. Sigue siendo asimétrica a la derecha, es más asimétrica que la anterior. La de 24 grados de libertad tiende a parecerse quizás a una campana si la arreglamos un poquito en este extremo derecho. Pero si le pongo 9 grados de libertad se hace más asimétrica. Supongamos ahora que tengo una muestra de tamaño 3, los grados de libertad son 2. Fíjense, la de grado de libertad 2, que está acá, se hizo aún más asimétrica a la derecha. Supongamos ahora que tenemos una muestra de tamaño 40. Entonces los grados de libertad va a ser 39. Fíjense ahora cómo va perdiendo la simetría y cada vez tiene una pinta de una distribución cada vez más simétrica.
¿Se ve? ¿Pudieron ver, observar eso? ¿Cómo afecta los grados de libertad en la simetría de la distribución? Entonces, conclusión. A medida que los grados de libertad disminuyen, la distribución se hace más asimétrica. A medida que los grados de libertad disminuyen, la distribución se hace cada vez más asimétrica. Luego, la otra distribución del muestreo que nosotros vamos a ver es la que se llama la F de Fisher, o simplemente la distribución F. ¿Cuál es el estimador que está en juego? Es la distribución del muestreo para el cociente entre dos varianzas muestrales. ¿Qué manera uno obtiene dos varianzas muestrales? ¿Cuáles son las formas de obtener dos varianzas muestrales? Para obtener dos varianzas muestrales, ¿qué necesitamos? Para obtener una varianza muestral necesitamos una muestra de tamaño n, la vamos a llamar n1, de una población sacamos una muestra de tamaño n1, y acá calculamos con los elementos de esa muestra su varianza muestral. Voy a poner S1 al cuadrado. Eso es S1 al cuadrado. Pero si tengo otra muestra de la población, tomo otra muestra, no necesariamente del mismo tamaño, N2 por ejemplo. Entonces con los elementos de esta muestra, que no son los mismos elementos de acá, voy a calcular el S cuadrado 2, es decir, la varianza muestral para la muestra 2. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo puedo obtener dos varianzas muestrales? Tengo dos muestras y en cada muestra calculo sus varianzas. Eso es todo. Bien, entonces, acá dice que F de Fisher es la distribución de muestreo para el cociente. Quiere decir que voy a tomar el cociente y tengo que saber en qué orden. Si S1 al cuadrado dividido S2 al cuadrado o al revés. ¿Por qué es importante eso? Primero porque cuando tomamos la división no es lo mismo, por ejemplo, 3 dividido 4 que 4 dividido 3. Entonces hay que ser consciente si voy a dividir dividido esto o lo voy a hacer al revés. Y segundo, porque este F de Fisher también tiene grados de libertad. Tiene grados de libertad para el numerador, que va a ser n1 menos 1, y va a tener grados de libertad para el denominador, que va a ser n2 menos 1. Entonces, el numerador con sus propios grados de libertad y el denominador con sus propios grados de libertad. Siempre va a ser el tamaño de la muestra menos 1, pero hay que ver qué uno pone en el numerador y qué muestra hace referencia en el denominador. ¿Se entiende eso de los grados de libertad del numerador y del denominador? ¿Se entiende, chicos? Bien. Y esta distribución es una distribución asimétrica. A la derecha como el chi cuadrado, que depende de los grados de libertad. Bien, en el ejercicio te tiene que decir quién va primero y quién va segundo. Lo importante es que ustedes no lo tomen arbitrariamente.
Bien, entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a dibujar distribución F. Acá está la F. Estos son U, grado de libertad del numerador, grado de libertad del denominador. Y esto lo vamos a dejar centralizado en cero. Esto no lo van a cambiar nunca. Esto y estos son los grados de libertad. Supongamos que N1 es una muestra de tamaño 25. Entonces los grados de libertad es 24. Y supongamos que N2 es una muestra de tamaño 10. Quiere decir que los grados de libertad son 9. Y le damos a aceptar. Y ahí está dibujada la distribución F de Fisher a 24 y 9 grados de libertad respectivamente. Y también, como pueden observar, es una distribución que es asimétrica a la izquierda. Supongamos que los grados de libertad son 24 y 24 para el denominador. Dos muestras de tamaño 25. Ahí cambió la distribución. Supongamos que hacemos al revés, el N2 dividido en N1. Tenemos 9 acá y 24 abajo. Ahí cambió la F de Fisher. Supongamos que tenemos muestras grandes, pues 100 con 99 grados de libertad y 120. Entonces tenemos 119 grados de libertad. Esa que se me escapó de la pantalla es la F de Fisher. Entonces, a medida que aumenta los grados de libertad del numerador y el denominador, ambos aumentan, la F de Fisher va perdiendo su asimetría. ¿Alguna pregunta? A medida que los grados de libertad del numerador y del denominador aumentan, la F de Fisher va perdiendo su asimetría. Exactamente, Martina. Pierde su asimetría, porque en origen es asimétrica. ¿Y cuándo se va haciendo cada vez menos asimétrica o más simétrica? Cuando los grados de libertad, ambos van aumentando. También asimétrica a la derecha. Tanto la chi cuadrado como la F de Fisher son distribuciones asimétricas a la derecha. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Normal y t de student cuando el estimador es la media muestral. Chi cuadrado cuando hablamos de una varianza muestral y F de Fisher cuando hablamos del cociente entre dos varianzas muestrales. Tanto la t de student, la chi cuadrado y la F de Fisher tienen grados de libertad asociados. ¿Sí? Bien. Estimación de parámetros. Entonces,
Entonces lo que hice acá en esta diapositiva es dibujar a través de esa elipse una población. Esto es una población que está en estudio y tiene una variable de tipo cuantitativa en estudio bajo esta suposición, que tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Entonces cuando hablamos ahora de estimación de parámetros, hay una población en estudio cuyas variables de tipo cuantitativa que suponemos que se encuentra normalmente distribuida con media mu y varianza sigma cuadrado. Mu y sigma cuadrado representan a los parámetros de la población. Para calcular mu y sigma cuadrado tenemos que utilizar un censo, es decir, registrar a todos los elementos de la población y hacer las cuentas. Cosa que uno no hace en inferencia estadística, porque de la inferencia estadística uno lo que hace es tomar una muestra de cierto tamaño n de esa población para estimar parámetros. Uno sabe que esa variable en estudio tiene distribución normal con dos parámetros, pero el número de mu y el número de sigma cuadrado uno no sabe cuánto vale. Pero sabe que su distribución es en forma de campana. Entonces uno toma una muestra de tamaño n para estimar al parámetro mu y para estimar al parámetro sigma cuadrado. ¿Se entiende la idea? Eso que está en celeste es lo que uno puede hacer. Lo que está en transparente es lo que uno no puede hacer, salvo que cense. Si lo que puedo hacer es tomar una muestra de tamaño n, puedo calcular la x barra y la s cuadrado, como hablamos hace un ratito. Puedo calcular la media de la muestra y puedo calcular la varianza de la muestra. Sí, qué número es x barra y sabemos qué número es s cuadrado. Y estos son los estimadores puntuales de mu y de sigma cuadrado. Entonces anoten eso, chicos. X barra es el estimador puntual de mu y S cuadrado es el estimador puntual de sigma cuadrado. Entonces, el estimador del parámetro mu es x barra y el estimador puntual del parámetro sigma cuadrado es s al cuadrado. ¿Sí? Pero además de estimarlo puntualmente al parámetro, se lo pueden estimar en forma intervalar. El puntual es simplemente calcular la media y calcular la varianza de la muestra. Pero la estimación intervalar consiste en un procedimiento que es, además de calcular x barra y s cuadrado, hay que trabajar un poquito más. Veamos. Vamos a empezar con la estimación intervalar de mu. ¿Qué es hacer una estimación intervalar de mu? Es calcular el x barra, que va a estar representado acá por el cuadradito en rojo. Esto es un número. Y luego calcularle un límite superior de estimación y un límite inferior de estimación. De tal manera que pueda tener un intervalo del LI al LS y que la media muestral quede en el medio. Esto es la estimación intervalar. A partir de la puntual, calcular un LS y un LI. Y se llama límite superior de estimación y límite inferior de estimación. Esto sería gráficamente una estimación intervalar de la media poblacional. La LI y la LS va a responder a fórmulas. Y tiene dos fórmulas posibles. Hasta ahí estamos. ¿Cuál es la intención de la estimación intervalar? Gráficamente es de un número irme a la derecha cierta cantidad y volverme a la izquierda cierta cantidad. Lo que hay que saber es qué número es el LS y qué número es el LI. Bien, fórmula posible.
LI y el LS se calcula así. X barra más menos Z por sigma sobre raíz de n. Para usar esa primera fórmula tengo que conocer el sigma. Hay que saber cuánto vale el sigma. Y este Z, este numerito que está acá, todos estos son números, ¿no? Y este Z que está acá es un número de una distribución normal estándar. Este Z proviene de una distribución normal estándar asociado, y esto es importante, asociado a una confianza preestablecida por el operador. La confianza se la va a denotar como 1 menos alfa. Esa confianza asociada es 1 menos alfa. Y si estamos en la campana de la distribución normal, gráficamente uno dibuja el intervalo sobre el eje de la abscisa. Este es el intervalo. Y acá uno escribe en esa área que está en rosa la confianza establecida, 1 menos alfa. Entonces, como pueden observar, este es un intervalo para la media poblacional con una confianza de 1 menos alfa. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, este Z que está acá es este numerito que está ahí, que después vamos a ver cómo se calcula, o el numerito que está ahí. Cuando hago X barra más, lo que obtengo es el límite superior. Cuando hago X barra menos, lo que obtengo es el límite inferior. ¿Se entiende? Bien. Supongamos lo siguiente. Tenemos una muestra de tamaño 10. Un sigma cuadrado o un sigma de 2. Y una media muestral de 7. Esa es una media muestral, no es un X7, una X barra 7. Ahí está. Entonces quiero hacer una estimación al 95% de confianza. 1 menos alfa es 95. Eso significa que ¿cuánto vale alfa? El intervalo de confianza tiene que ser al 95%. Y C es intervalo de confianza. Eso significa que alfa es igual a ¿cuánto? No, todo esto que está en rosa es 95. Quiero el alfita solo. Bien. 5%. Excelente. Entonces, en el gráfico, ¿dónde se va a ubicar ese 5%? En los extremos de la campana. Porque acá el intervalo, lo que está en rosa, tiene un 0,95 o un 95%. Eso significa que acá ¿cuánto hay en este extremo blanco derecho? 2,5 y para la izquierda 2,5. Ese 5% restante, muy bien, se distribuye en los extremos de la campana. Ahora voy a dibujar, en este dibujo vamos a calcular cuánto vale el LS, cuánto vale el X barra y cuánto vale el LI con todos estos datos. Bien, ¿cuánto vale el rojo? ¿Quién es el rojo? 7. Esto es un 7. Ahora tenemos que calcular el LI y el LS. Entonces va a ser 7 menos un Z, de tal manera que acá me queda un 2,5%, por el sigma, que vale 2, dividido raíz de 10. ¿Se entiende?
El tema está cómo calculamos el Z de tal manera que acá me quede un 2,5%. Límite superior. El LS límite superior. Es esta rayita de la derecha y esta rayita de la izquierda es el LI. Cuando sumo obtengo el LS y cuando resto obtengo el LI. Se llaman límites de estimación. Bien, entonces vamos a calcular el numerito que me deja a la izquierda el 2,5%. Lo hacemos con el impostar. Era estadísticas, probabilidades y cuantiles. Estamos en una normal, con media 0 y varianza 1. Y en la segunda ventanita ponemos el 2,5 en decimal. Tenemos la normal con media 0, varianza 1. En la segunda ventanita ingresamos el 2,5% en decimal. Le damos calcular y me dice acá que ese es el valor que está ahí. Menos 1, 95, 99, 6, todas esas cifras decimales. Entonces esto redondeado a la segunda cifra decimal da 1,96 negativo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Bien. Entonces, ese número sobre el eje vale menos 1,96 y ese número sobre el eje vale 1,96 porque es una campana, es simétrica. Quiere decir que Z va a valer 1,96. Entonces voy a hacer X barra 7. Acá hago la cuenta. Para el LI. Va a ser 7 menos 1,96 por sigma, que sigma vale 2, dividido raíz de 10. Y eso da un número. No tengo calculadora a mano, chicos, así que si me dicen cómo da, ojo que el segundo término hay que resolver toda la cuenta y luego hacer la resta. Hay que hacer 1,96 por 2, a eso calcularle luego dividido raíz de 10 y luego hacer la resta. Acá Federico le da 5,76. Bien. Entonces, este LI, este numerito que está ahí a donde arranca el intervalo de confianza, vale 5,76. Y el LS en lugar de menos, más. Más lo mismo. $8,24. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, ahora pregunto yo. Si esto es 5,76, esto es 7, esto es 8,24, ¿cuánto es desde acá hasta ahí? Ese brazo nada más. Ese brazo del intervalo de confianza. ¿Cuánto mide? ¿Qué magnitud tiene? Bien, esta magnitud vale 1,24. ¿Y el otro brazo qué magnitud tiene? También 1,24, porque la misma cantidad a la derecha es a la izquierda. Entonces, ese 1,24 se llama error de estimación máximo
permitido. Todo ese nombre tiene. Error de estimación máximo permitido y se simboliza simplemente con la letra E mayúscula. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, pero esta es usando la primera fórmula. Si voy a utilizar la segunda fórmula, que es muy parecida, pero cambió, en lugar de un Z y un T, en lugar de un sigma y un S, desconozco sigma y lo que conozco es S de la población. Supongamos lo siguiente. Sigamos con un N de igual a 10. Una X barra, sigamos haciendo en cuenta que vale 7. Pero ahora sabemos que S, que el desvío de la muestra, vale 1,5. Y quiero hacer un intervalo de confianza al 95% para la media de la población. Entonces, este numerito no va a salir de la distribución normal estándar, sino va a salir de la distribución T de student, con la confianza asociada y a los grados de libertad que corresponde de acuerdo al N. Entonces, hagamos la cuenta. Vamos por el LI. El LI va a ser restando. El LI va a ser igual a 7 menos el T, que lo vamos a calcular. ¿A cuántos grados de libertad dije que era? Grado de libertad de la T, 9. Y acá seguimos en la campana, pero era una campana de una T. Acá sigue valiendo 2,5. Entonces hacemos lo mismo en el impostal que hicimos con la normal, pero tildando T de student. Esta vez tildamos T de student. Entonces vamos a estadísticas. El menú era estadísticas, probabilidades y cuantiles. T de student, 9 grados de libertad, y en la segunda ventanita ponemos el 0,025. Le damos calcular y me da menos 2,26 y chirola. Quiere decir que este numerito que está acá es menos 2,26 y este numerito que está ahí es 2,26. Entonces, completamos la fórmula. 2,26 por S, que vale 1,5, y esta vez lo dividimos por raíz de 10. ¿Cuánto da eso? $5,93. Bien. ¿Y cuánto da el LS? Que 7 más lo mismo. ¿807? Bien.
Entonces, este número vale 5,93 y es acá 7 y acá 8,07. ¿Cuánto vale este bracito? Y es el error de estimación máximo permitido. ¿Cuál sería la interpretación de esos números que hemos hecho para 5,93 y 8,07 para este caso? Hay una confianza del 95%, escriban esto, hay una confianza del 95% que el intervalo 5,93 y 8,07 contenga a la media poblacional mu. Repito, hay una confianza del 95% que el intervalo 593-807 contenga a la media poblacional mu. Así se interpretan los intervalos de confianza. Y respondiendo a la pregunta de Rocío, este bracito es la E mayúscula. Si esto vale 7 y esto vale 8,07, de ahí calculamos que sale 1,07. Y ese 1,07 es tanto como para este bracito como para el bracito izquierdo. ¿Estamos? ¿Anotaron la interpretación? Me olvidé acá, pero la interpretación es la misma con los numeritos que nos dio acá. Hay una confianza del 95% que el intervalo que va de 5,93 a 8,07 contenga la media poblacional mu. Bueno, la misma con los numeritos que nos dio para la primera fórmula. ¿Quedó claro, chicos, cuándo utilizar esta y cuándo utilizar esta? Bien. Vamos a hacer este ejemplo con el impostar. Los siguientes datos son los pesos en gramos de 16 pollos que se seleccionaron en una granja con el propósito de verificar el peso promedio de todos los pollos. 506, 508, 499 y así hasta 496. Si el peso de cada pollo es una variable normal, obtener los intervalos de confianza del 90, 95, 99 para la media del peso de todos los pollos. Entonces, ¿qué tenemos? Una población cuya variable en estudio, ¿cuál es? ¿Qué se estudia en esa población? El peso de los pollos. Entonces, ¿qué hay dentro de esa población si estamos estudiando el peso de los pollos? ¿Cuáles son los elementos de la población? ¿Es una población de qué? ¿De qué es la población? ¿Cómo está formada la población estadística? ¿Cuál es la población en estudio? Acá los agarré. Primer día de clase. Población en estudio. Si estoy estudiando el peso de los pollos.
todos los pollos? Vamos bien, es una población de pollos. No hay 16 pollos. 16 es la muestra, me parece. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son todos los pollos de esa granja. La población en estudio son todos los pollos que hay en esa granja y el peso, que es la variable X, tiene distribución normal. Eso es lo que dice. Si el peso de cada pollo es una variable de tipo normal, ¿qué quiere decir eso? Que el peso de los pollos tiene distribución normal. Entonces, de esa población de todos los pollos de esa granja, tomamos una muestra de tamaño 16, como dijo su compañera. Esa es la muestra. La muestra es un N de 16. No sabemos cuántos pollos hay en la población, solamente sabemos que la muestra tiene 16 pollos. Entonces, lo que podemos hacer acá es calcular cuánto vale X barra. Entonces, de esa población lo que hicimos fue sacar una muestra. Ahí iría, bueno, flechita. ¿Cuánto vale el X barra? Bueno, lo más acertado es que vayan cargando los datos en el InfoStat. ¿Se animan? Para agilizar las cuentas. Bueno, yo los voy a ir cargando y ustedes también. Van a archivo, nueva tabla. En la columna 1 le etiquetan como la variable peso. Y van ingresando vía teclado el peso de cada uno de los 16 pollos. Bueno, ¿tienen cargado todos los datos ya? ¿Se cargaron los datos? Verifiquen que no hayan pifiado un número. Bien, ¿cuál de las dos fórmulas hay que usar según lo que vimos recién? Según la consigna de este problema, hay que optar por la primera fórmula o la segunda fórmula. ¿Cuál es la que habría que usar? Ajá, ¿cuánto vale el sigma, Leonardo? Entonces, la segunda. El problema en ninguna parte dice se sabe que la desviación estándar o la varianza de la variable vale tanto. Solamente nos arroja estos datos cuantitativos. Solamente podemos calcular un desvío o un sigma o un S cuadrado, digo, o un S de los 16 pollos. Solamente podemos trabajar acá, hacer cuentas acá. De acá no obtenemos ningún número. De todos los pollos no sabemos nada numéricamente. Lo que podemos hacer es trabajar con los 16 nada más. ¿Sí? Bien, entonces vamos a utilizar la segunda. El InfoStat va a usar la segunda. Nosotros le vamos a pedir la sentencia. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si lo hacemos nosotros a cuenta, a mano, nos va a dar exactamente lo mismo. Pero el InfoStat hace toda la cuenta que hicimos hace un ratito. Entonces vamos a ir.
Acá tenemos el peso, los 16 pollos con su respectivo peso, estadísticas. Inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza. Estadísticas, inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza. Ingresamos la variable peso, le damos a aceptar, y acá tenemos que tener tildada la media porque estamos trabajando con la media. Acá ingresamos la confianza. La confianza dice del 90, 95 y 99. Vamos a empezar con el 90, vamos a hacer 3. Entonces primero vamos a bajar al 90. Acá tenemos que decir que es bilateral porque es un LI y un LS. Acá estimación paramétrica para que utilice la fórmula que vimos recién. Si no hay otra fórmula, nosotros vemos esta fórmula y le damos a aceptar. Entonces nos arroja esta tablita. Nos dice la variable es peso, el parámetro con el que estamos trabajando es la media poblacional, la estimación es 503,75, este numerito es el X barra, esto es el X barra, esta EE es el error estándar, que ya les voy a decir qué es, pero no es la E, es la EE, otro error, nuevo error. Error estándar, ya les digo qué es. Me dice que el N vale 16, que la muestra de tamaño 16, y el LI vale 501,03 y el LS vale 506,47. Entonces acá tengo el intervalo calculado. Entonces, hay una confianza del 90% que el peso promedio de todos los pollos se encuentre entre esos números. Y ese EE que le dije que se llama error estándar de la media muestral, que vale 1,55, es esta parte de la fórmula. La fórmula que está usando el impostor es esta. S sobre raíz de n, acá es raíz, acá me comí la raíz, chicos. S sobre raíz de n este segundo factor S sobre raíz de n o sigma sobre raíz de n, el segundo factor se llama error estándar de la media muestral. ¿Está? Bueno, hay que hacerlo con el 95 y con el 99, me parece. Ya lo hicimos por el 90, ahora hay que repetir el procedimiento cambiando la confianza del 95 y cambiando la confianza del 99. Así que hacerlo. Estos son los números que me da al 95% de confianza. 500,45, 507,05.
Recuerden que este primer número es el X barra. Esto es lo que hablábamos recién, el error estándar de la media muestral. El 16 es el tamaño de la muestra y al final me trae el LI y el LS con la confianza con la que la solicitamos. Y el 99 esos son los números. Preguntas. Bien. Otra cosa que vamos a hacer va a ser graficar los intervalos de confianza con el SOP. Vamos a ir a gráficos, gráficos de puntos, ingresamos la variable peso aquí a la derecha, le damos a aceptar y tildamos intervalo de confianza. Y acá tenemos que decir con qué confianza. Podemos hacerla con cada una de las confianzas solicitadas. Por ejemplo, si dejamos esta, la segunda, 95. Y acá debe decir media, porque estamos trabajando con la media. Le damos a aceptar. Y lo pone al intervalo, en lugar de en forma horizontal, lo posiciona en forma vertical. Pregunto, ¿qué número es este bracito de acá de abajo? El bracito de acá de abajo, ¿qué número es? Sí, ¿y cuánto vale, Leonardo, ese LI? 500,45, a ver. Bien, porque es esta salida. Y el bracito de arriba termina en 507,05. Este termina en 507,05. ¿Y el rojo? ¿Cuánto vale el rojo? El rojo dicen que vale 503,75. Muy bien, este número de acá es el rojo, que es el X barra. Bien. ¿Y cómo harían para calcular con esta EE, con este 1,55, toda esta magnitud? Toda esta magnitud hay que calcular, sabiendo que el EE vale 1,55. Yo sé que el EE es 1,55. Y de ahí quiero calcular el E. ¿Cómo hacen?
No. Hay que hacer t por 1,55. Recuerden que yo les había dicho que este segundo factor, SS sobre raíz de n, es el EE. ¿Qué hay que hacerle para obtener el E? Multiplicarlo por t. Todo el segundo término, todo esto de acá, es la E grande. Y este segundo factor es el EE. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el t. El E ya lo tenemos, hay que multiplicarlo por la t. Y estamos trabajando con una confianza del 95%. ¿Con cuántos grados de libertad? 15. Si el intervalo tiene un 95%, quiere decir que a la izquierda me queda un 2,5%, ¿verdad? ¿Me siguen el razonamiento? Por izquierda sobre un 2,5 y por derecha sobre un 2,5. Entonces vamos al InfoStat con ese 2,5 que sobra a la izquierda o a la derecha, probabilidades y cuantiles, t de student, 15 grados de libertad, y acá ponemos 0,025. Le damos calcular y me da 2,13. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con el 2,13? Y acá vamos a colocar, entonces, no, el InfoStat me dio menos 2,13 porque estoy a la izquierda. Si estuviese a la derecha me daría 2,13. Y acá siempre vamos a colocar en valor absoluto. Entonces vamos a hacer 2,13 por 1,55. Entonces el error de estimación máximo permitido es, la E solita, es de ¿cuánto? 3,30. Eso significa, en el gráfico, que este bracito, desde el punto rojo hasta arriba, vale 3,30 y lo mismo vale del punto rojo al bracito de abajo. Pregunta. ¿Alguna duda cómo calcular el T, cómo calcular la E, qué diferencia hay con la EE? Bien, fíjense en que las cuentas son operaciones básicas de la matemática, sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero bueno, hay que ubicarlo en qué contexto lo estamos desarrollando. ¿Está claro por qué utilizamos la T de student y no la distribución normal? ¿Por qué para hacer el límite inferior y superior utilizamos la T de student? Porque acá lo único que sabemos es que esta tiene distribución normal, pero no nos dice cuánto vale el sigma de esta distribución normal. Lo único que sabemos es que pasa acá y acá podemos calcular medias y varianzas. Entonces eso me deriva a una T. Si acá sabemos cuánto vale el sigma, acá vamos a seguir preservando la distribución normal.
Bien, chicos, esto es todo por el día de hoy. Tenía más, pero es extenso y vamos a seguir la clase que viene con la estimación para la varianza de una población. Esto es todo para la media.